nos tiene aquí, en esta lid electoral, siendo la única mujer en medio de 10 varones que también están peleando por la administración del gas municipal. Pero creo que lo que tenemos que hacer es pelear por darle soluciones a la ciudad de Riobamba. Rocío, así nos ha dicho que le nombremos, así es que vamos a señalar un par de datos importantes antes de darle paso a Carlita y a Dani, que nos van a realizar las preguntas. Y vamos a señalar el hecho de que en esta ocasión Riobamba tiene un número de electores que bordea los 208,000 personas, de los cuales 98,400 más o menos son hombres y 109,000 son mujeres. Eso contradice el hecho de lo que usted acaba de señalar, en el sentido de que, a pesar de que las mujeres conforman en su mayoría el padrón electoral, pues tenemos esta posibilidad de que solamente hay una candidata mujer quien nos acompaña. Carlita va a ser la primera persona que va a proponer las preguntas a nuestra candidata y pues vamos en primer lugar a darle la bienvenida. Bienvenida, Carlita. Muchas gracias, Bayrito. Saludamos a todos quienes nos acompañan mediante este medio digital, Diario de los Andes, y de igual manera a quienes nos escuchan en Radio Planeta. Es para mí un honor. Somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y estamos súper entusiasmados de formar parte de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque los jóvenes y la participación de los jóvenes en la política tiene que ser siempre de esta manera, activa. ¿Por qué? Porque los jóvenes podemos darle ese cambio positivo que tanta falta le hace a la política. Hemos conversado con muchos jóvenes y les preguntamos, bueno, ¿qué opinas de política? Y hay ideas vagas, hay poco interés, y es hora de empoderarnos, es hora de conocer a nuestros candidatos, es hora de conocer sus propuestas y es hora de votar a conciencia. Es por eso que formamos parte de este proyecto y nos parece súper chévere el hecho de que ustedes puedan tener de cerca a estos candidatos y puedan conocer su plan de trabajo. Bueno, quiero empezar preguntándole, doctora, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Quién es usted? ¿Quién es Rocío Pumagualle? ¿Quién es la doctora Rocío Pumagualle? Y más allá de quién es usted, habíamos mencionado de que usted es la única candidata mujer, que nos representaría a todas las mujeres que somos un sinnúmero, ¿no? Así es. Pero, sin embargo, vemos que el espacio a la mujer está todavía reducido. Y, bueno, ¿por qué usted considera que de estas 11 opciones que tenemos como candidatos para alcalde, usted es la mejor opción para nuestra ciudad? Usted es la mejor opción como alcaldesa para nuestra ciudad bonita. Rocío, por favor. Bueno, Rocío Pumagualle nació aquí en Riobamba hace 58 años. Soy del barrio San Alfonso. Viví ahí gran parte de mi vida. Hace unos 12 años atrás cambié de residencia por mi negocio, ya que se emprendió con un tema turístico. Yo estudié en la Escuela Santa María de Jesús, en la Escuela Juan Montalvo, en el Colegio Santa María de Jesús, y terminé mi bachillerato en el Colegio Franciscanas, Nuestra Señora de Fátima, obteniendo el título de contabilidad. A los 20 años me casé, tengo 2 hijos, inicié con Farmacia Ideal cuando mi hijo tenía 4 meses en San Alfonso, en el barrio. Mi mami para eso tenía una tienda de abarrotes en donde me gustaba siempre ayudarle y estar atendiendo ahí. Cuando tuve como 10 años empecé con mi primer emprendimiento, que fue hacer helados. Siempre hacía helados de mora, me acuerdo, y a todos les gustaba y empecé con eso. Ya cuando me casé hubo la idea de ponernos farmacia y empecé con Farmacia Ideal, luego tuve otra farmacia, Sendiamed Cruz Azul. Al mismo tiempo también en la parte de al lado de la farmacia, como era un local grande, tenía la venta de electrodomésticos, de ropa, de artículos de bazar. Luego también tuve mi propio micromercado, que también me gustó mucho ese negocio, el estar todos los días en la venta, empezar 7 de la mañana, terminar 10 de la noche. Era algo que a mí me gusta mucho el comercio. Empecé también a estudiar Derecho cuando mi hijo tenía 10 años y mi hija tenía 8 meses de nacida.
empecé a estudiar Derecho a Distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tuve el título de abogada, perdón, de licenciada, abogada y luego doctora en jurisprudencia. Tuve la oportunidad en el 2004 de participar para la notaria del Cantón Penipe. Participé, gané, estuve ahí 6 años. Luego estuve aquí en Riobamba en la notaría segunda como notaria, 4 años, 10 años en el tema notarial. A la par también estudié algunas maestrías, tengo 4 maestrías, una maestría en Derecho Penal, en Derecho Civil, en Derecho Notarial y ahora en Comunicación Política también es una maestría y algunos diplomados y especialidades. Siempre hemos estado pendientes de seguirnos preparando, seguir aprendiendo. En el 2011 inauguré un sueño que tenía, ya que mi mamá tenía una tienda de abarrotes y mi papá estaba dedicado al turismo, tenía Hotel Turismo, Hotel Turismo se llamaba, más o menos cuando yo había nacido, había empezado con ese negocio, luego Hotel Rocío. Es justo 58 años que mi padre en especial estuvo dedicado al turismo, a la hotelería, luego cuando falleció mi padre continuó mi madre y ahora está mi hermana. Entonces yo también tuve ese sueño de iniciar en el área turística y en el 2011 pude inaugurar Hotel Spa Casa Real, después de casi 10 años de construcción en el que iba de a poco, pero ahí con toda la gana lo seguíamos haciendo. Entonces a mí me han dicho que me he cambiado de coles a nabos, pero lo que me ha importado siempre es tener objetivos, tener metas. Y los he trazado y los he logrado con la bendición de Dios y con el trabajo, el sacrificio, y estamos ahí. En el 2018 tuve la propuesta de ser candidata a la concejalía. Tuve esa oportunidad, estuve en segundo puesto y con la bendición de Dios y el apoyo de la ciudadanía por todo el trabajo que se ha hecho en esta trayectoria de vida, obtuve el primer puesto, superándole al primer candidato y la mejor votación a nivel de la circunscripción 2. Eso lo tomé con gran responsabilidad y se ha hecho el trabajo fiscalizando, legislando, también gestionando. Hemos gestionado algunas cosas, hemos estado siempre preocupados de los sectores, de los diferentes sectores, de los barrios, de las parroquias rurales. Hemos hecho recorridos con las mingas barriales que se inició en el momento en que fui nombrada vicealcalde. Recordaba de las mingas que hacíamos antes en los barrios, cuando entre vecinos todos nos colaborábamos, salíamos a barrer la vereda, nos prestábamos cosas, nos ayudábamos. Entonces, al ver que en estos últimos años las cosas no son así, de pronto ya entre vecinos no nos conocemos, no nos apoyamos, por muchas razones, las actividades del trabajo mismo que ya no nos permiten tener el tiempo suficiente como para compartir. Entonces se dio la idea de las mingas barriales, que tuvo mucho éxito. Tuve la colaboración de la Policía Nacional, del Ejército, las diferentes direcciones del gas municipal, el Cuerpo de Bomberos. Llegábamos a LQ 911 también, llegábamos a los diferentes barrios a dar hacer campañas de seguridad, hacer campañas también de solidaridad y de la limpieza. Fue algo muy bonito. Luego ya vino la pandemia, igual salimos a trabajar con la policía comunitaria que nos acompañaba a entregar kits alimenticios en diferentes sectores de aquí del cantón, que lo hicimos con mucha fortaleza, con un grupo de jóvenes, justo como ustedes, que eran quienes nos acompañaron. Entonces he tenido el gusto y el placer de poder conocer varios sectores, casi todo nuestro cantón, diría yo, y poder saber las necesidades que hay en los diferentes lugares. Y usted me pregunta que, ¿cómo así como mujer, no? Y que soy la única mujer. Pues sí, a mí me han dicho que las mujeres no votan por las mujeres. Digo, no es así. Es que las mujeres no hemos tenido las oportunidades y ahora estamos pidiendo que se nos den esa oportunidad a las mujeres de poder también participar, de poder ser representantes en los diferentes espacios. Y aquí está esta mujer que quiere representar a las mujeres, que quiere demostrar que las mujeres podemos hacerlo, que tenemos gran fortaleza, que pensamos con la cabeza y con el corazón y que queremos hacer las cosas en beneficio de todos. Eso es lo que me da a mí este deseo de poder participar para administrar una ciudad que necesita mucho,
una ciudad que necesita justamente ese corazón, esas ganas de poder hacerlo, de poder trabajar como siempre lo he hecho, sin ver horas ni días, sino las ganas de poder hacerlo. Y estoy aquí, tengo conocimiento de muchos aspectos, el haber sido concejal y el de haber pasado por la mayor parte de las comisiones, me da esa fortaleza, ese conocimiento y más que nada conocer mi cantón, conocer las necesidades y el poder querer hacerlo, porque yo creo que hay que querer hacerlo y no solamente querer, sino saber cómo hacerlo. Y yo me siento preparada para poder hacerlo y quiero hacerlo. Doctora, tenemos también la participación de Dani. Vamos a permitirle que en primer lugar se presente y desde luego le proponga la inquietud que le ha preparado para usted. Dani, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado doctor Almeida. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan desde la página de Diario Los Andes. Mi nombre es Daniel Emache, soy un estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Estoy cursando el 9º semestre y pues bueno, quiero dar primero las gracias a Diario Los Andes por darnos apertura a los jóvenes para que nosotros también tengamos o podamos dar ese granito de arena ahora en estas elecciones seccionales que vendrán en el mes de febrero. Nosotros podamos dar ese incentivo a los candidatos para que propongan propuestas en sentido a que ayuden a los jóvenes, a que no dejen de lado, como se han hecho años pasados, dejen de lado a los jóvenes con las diferentes propuestas para innovar en diferentes ámbitos, ¿no? Obviamente basándose en los ejes que tiene el plan de trabajo, ¿no? Doy nuevamente la bienvenida, estimada doctora Rocío. Pues bueno, mi inquietud, que en base a varios criterios de los jóvenes, viene encaminado a que existe, si bien es cierto que existe un nuevo panorama aquí en la ciudad de Riobamba, ¿cuál es el objetivo que tiene usted para ofrecer y más no para continuar con la misma administración que se ha venido durante estos últimos 8 años? Que si bien es cierto, ha tenido altos y bajos, pero desde mi perspectiva como ciudadano, como joven, creo que ha habido bajos. Hay que tener en cuenta que si usted, o más bien, si usted llegara a la alcaldía, ¿qué haría usted? O más bien, usted se ratificaría en la gestión que tiene la alcaldía actual. Muchas gracias, Dani, por esas preguntas. Pues nosotros tenemos una proyección y una visión de ciudad mucho más allá de lo que está. Tenemos que trabajar de acuerdo a un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Definitivamente que sí, tenemos esa proyección y queremos irlas encaminando en los diferentes ejes. En los ejes de seguridad, que tenemos que hacerlo. En los ejes productivos, que es importantísimo. Todos los jóvenes reclaman que no tienen opciones de trabajo porque en todo lado les piden con 2, 3 años de experiencia laboral. Si recién se ha graduado, pues qué experiencia voy a tener, ¿verdad? Yo me recuerdo que no era joven como ustedes, pero estaba recién graduada, 6 meses de abogada. Y tuve la oportunidad de poder participar para la notaría de Penipe y para mí fue algo gratificante porque no era el tema económico. Porque a mí me decían, si es que, pero tú tienes mayores ingresos en tus negocios, ¿por qué te vas allá? Porque es la realización de una como profesional, que es algo que uno quiere. Entonces, uno tiene justamente esos deseos de poder desarrollarse en cualquier tema, sea en el profesional, o sea en el comercial, en los emprendimientos, que tenemos que apoyarlos. Entonces, los jóvenes lo que tienen que definitivamente hacer es emprender, porque estamos esperando en un cargo público que no hay espacio para todos, ¿verdad? No hay espacio para todos. Y aquí Riobamba tiene mucho para poder dar. Entonces tenemos que trabajar en el campo productivo con los emprendimientos, en turismo con los emprendimientos agroindustriales, con los implementos tecnológicos, con los diferentes tipos de artesanías que se hace aquí, que hay muchos, tenemos mucho que explotar, tenemos gran talento aquí en nuestros jóvenes. Mire la Politécnica nomás que sacaron los 3 primeros premios.
Entonces tenemos que ver y ir desarrollando esas capacidades que tenemos. Entonces tenemos que hacerlo en base a nuestras capacidades, los emprendimientos. Y para eso, pues el gas municipal tiene mucho que ver, eso tenemos que irlo desarrollando y tenemos que hacer darles el apoyo, no solamente el gas municipal, sino el Consejo Provincial, el Gobierno Nacional, las mismas universidades, tenemos que trabajar en eso. En el tema de turismo, pues es importantísimo trabajar en este tema porque vemos que Riobamba tiene mucho que explotar, nuestra provincia también, y tenemos que trabajar en forma mancomunada con los otros cantones, porque no podemos trabajar Riobamba aislado, ¿no? Con los otros cantones, es nuestra provincia y es nuestro país el que tenemos que desarrollarlo. Tenemos que trabajar en los ejes ambientales, es importantísimo. Lamentablemente vemos que aquí en el eje ambiental no se trabaja para nada. Una recolección de desechos sólidos totalmente negativa, en la que 7 de los vehículos de carga lateral y posterior, en su mayoría están dañados, únicamente se trabaja con 2. Tenemos que revisar todo el tema administrativo que lamentablemente es muy nefasto, es totalmente nefasto. Tenemos que empezar a cuidar nuestros parques, nuestras áreas verdes, nuestras avenidas. Tenemos un parque lineal que con una gran extensión de terreno, que tenemos que trabajar en eso. Tenemos un gran proyecto para el parque lineal, un gran proyecto que está dentro de nuestro plan de trabajo. Tenemos que descontaminar el río Chibunga. Existen ya los recursos. Hace 2 años el BEDE entregó los recursos al gas municipal y tenemos un crédito aprobado de 34.5 millones, que hasta el momento esta administración no puede terminar con los procesos precontractuales para poder ya empezar a trabajar con las plantas de tratamiento, con los colectores que se necesita. Mire, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI en Riobamba no tengamos alcantarillado en algunos sectores de la ciudad? Que en el sector rural no podamos dar agua potable y no podemos dar alcantarillado a los diferentes sectores, que no podamos poner señalética para que sepamos por dónde tenemos que dirigirnos a nuestras parroquias, a las diferentes comunidades. Tenemos que trabajar igualmente en una administración que sea eficiente, eficaz. Procesos administrativos que se demoran meses y hasta años. En el tema de la construcción, se demoran 6 a 8 meses en aprobar unos planos. En el tema de las subdivisiones, en lotizaciones, urbanizaciones, ni siquiera existen esos proyectos, porque se demoran 4, 5, 6 años en aprobar un proyecto. Entonces, ¿cómo va a desarrollarse la ciudad sabiendo que la construcción da trabajo directo e indirecto? Tenemos muchos profesionales que salen como arquitectos, como ingenieros, como diseñadores, ingenieros industriales, mecánicos, y no tienen esa oportunidad porque aquí la construcción en Riobamba no se ha desarrollado. Vemos en otros cantones como existen urbanizaciones amplias, grandes, urbanizaciones cerradas, en donde vemos que tienen todas las facilidades de ingreso, de seguridad, y aquí no. Tenemos grandes espacios de terrenos que están botados, terrenos que se han destinado como áreas verdes que no terminan de ser áreas verdes porque están en retazos por aquí, retazos por allá, y esos terrenos siguen botados o algunos ya hasta se han apropiado. Entonces, esta administración lamentablemente no ha dado pie con bola, no ha tenido una proyección, una visión de qué es lo que se quiere como cantón, qué es lo que se quiere como ciudad. Tenemos nosotros la visión clara, está plasmada en nuestro plan de trabajo, de hacia dónde queremos ir. Queremos desarrollar la productividad aquí en Riobamba, definitivamente en todas las áreas. Y para eso se tiene que tener una administración ágil, en la que los procesos para las licencias únicas de funcionamiento, para pagar, sacar todos los permisos, las autorizaciones tienen que ser rápidas, tienen que ser en línea. No podemos darnos el lujo de irnos a pasar una semana andando de oficina en oficina para que nos aprueben. Todo tiene que estar sistematizado de tal manera que desde casa se pueda hacer. Tenemos que adquirir estos programas en los que tenemos que hacer todas las acciones que se tengan que hacer del gas municipal, la podemos hacer en línea. Eso ya estamos viviendo en épocas retrógradas totalmente, en la que también vemos que la corrupción ha aumentado muchísimo más. Es justamente por esto.
Pero si es que se lo hacemos en línea, nadie va a conocer a nadie, ¿verdad? Se va a hacer los pagos, se va a llenar con los documentos o con los requisitos que lo necesitan y eso va. Tiene que fluir rápido en lo que es el registro de la propiedad, en planificación, en todas las áreas del GAT municipal tiene que esto fluir rápido. Vemos lamentablemente el desorden que existe en los mercados. Tenemos muchos puestos en los mercados para que puedan entrar tantas personas que necesitan trabajar, puedan ingresar a estos puestos, puedan comercializar dentro de los mercados. Se necesita construir un mercado en el norte, tenemos que trabajar en la movilidad también. Vemos que todo está centralizado y eso hace que Riobamba se vuelva en horas pico demasiado congestionado. Entonces tenemos que trabajar en eso, hay mucho que hacer. Tenemos ya establecido en nuestro plan de trabajo, en los diferentes ejes, son 7 ejes en los que tenemos que trabajar. Creo que no tenemos que pensar en chiquitos, sino tenemos que pensar en grande. Tendremos que verle a nuestra Riobamba como una ciudad productiva, que es lo único que a nosotros nos va a encaminar hacia el desarrollo. Porque si estamos aquí en una ciudad bonita, en una ciudad de primicias y que estamos viviendo de recuerdos, pues no vamos a caminar así, nunca. Nos vamos a envejecer y vamos a seguir así. Yo soy una persona que le ha gustado trabajar en varias áreas. Conozco lo que el comerciante siente cuando no vende un día. Conozco como funcionaria pública o como cuando fui notaria de que uno se siente tan frustrado cuando no se puede sacar un trámite rápido, usted lo sabe, doctor. Como concejal frustrada de ver que se podía hacer muchas cosas y lamentable la decisión política no había para poder hacerlo y encaminar estas acciones de manera urgente. Yo soy un poco acelerada o bastante acelerada. A mí me gustan las cosas de ser rápido, ejecutar, porque no podemos perder el tiempo no perdona y el tiempo es tan rápido que el momento que nos damos cuenta ya estamos culminando un nuevo año como ahora. Rocío, usted acaba de señalar algunos temas importantes, varios de ellos que yo quisiera que para efectos de que quede bien entendido de parte de nuestra audiencia qué es lo que se quiere hacer, yo quisiera preguntarle 2 aspectos nada más. El uno relacionado con el tema ambiental y el otro relacionado con el tema de los emprendimientos. Cuando los jóvenes, y nosotros también hemos sido jóvenes, estamos en esa edad, pues nosotros queremos comernos el mundo, nosotros queremos salir y hacer muchísimas cosas, pero lo primero que uno encuentra son las trabas. Las trabas vienen de varias maneras, ¿no? Y la primera que puede ser es de que cuando uno quiere poner un negocio, pues ya le cayó el SRI, también le cayó la patente, y principalmente yo no tengo un capital para iniciar un negocio. Yo tengo la habilidad, tengo yo ya el conocimiento que adquirí en una universidad, tengo yo toda la intención, pero no llego a hacerlo porque precisamente no tengo la forma de llegar a conquistar este anhelo de tener un emprendimiento. Y el emprendimiento está de moda, todo el mundo habla de los emprendimientos, pero los emprendimientos son pocos. Así es. En ese tema, ¿cuáles serían las acciones concretas con las cuales usted podría promover el emprendimiento juvenil en esta ciudad de Riobamba? La una. Y la otra, el tema ambiental, eso quiero dejarle también propuesto, porque hoy tenemos a una juventud que tiene una conciencia ambiental que nosotros no la teníamos. Así es. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo era niño me subía a un bus de transporte y el bus de transporte decía, sea educado, bote los desperdicios por la ventana. Así decían los buses, de hecho. Y eso daba cuenta de la conciencia ambiental que teníamos en ese momento. Entonces, esto ya tiene que pasar un poco del dicho al hecho. ¿Qué es lo que usted propone específicamente en este tema para mejorar el medio ambiente en el Cantón Riobamba? 2 preguntitas, doctora. Vamos por el primer tema. Mire, yo creo que los emprendimientos, nosotros si queremos hacerlos solos no vamos a poner. Tenemos que formar estos clusters que son la unión de varias personas para poder hacerlo. Caso contrario, no vamos a poder hacerlo. Y esto tenemos que hacerlo con el apoyo justamente de las universidades y del GAT municipal. En Calpiloma, en una parte de San Juan, existe un amplio espacio, el que tiene que ser adquirido por el GAT municipal, definitivamente. Y este espacio se tiene que entregar a los emprendimientos para que se vaya ampliando justamente el sector agroindustrial,
se vayan ampliando los emprendimientos de los jóvenes y de las empresas que vengan a invertir aquí en Riobamba. Hay muchos empresarios, inversores que quieren venir acá a Riobamba, que quieren invertir, pero no tienen el espacio, no hay servicios básicos en los espacios de estos, entonces ¿cómo lo van a hacer? Ahí va a haber trabajo directo e indirecto para los jóvenes. ¿Por qué? Si es que alguien se pone una empresa, unos jóvenes se pueden acercarse a esta gran empresa con limpieza o a entregarles la alimentación a los empleados y trabajadores que se encuentran ahí. O también se va con venta de productos de primera necesidad, con venta de ropa, con venta de zapatos. O sea, es mucho lo que se puede hacer y no se necesita de un capital tan grande. Mire, cuando yo estaba todavía soltera, me acuerdo que mi mamá en esa época me regaló algo de dinero. Yo me fui a la Plaza Ipiales y me traje blusas que en esa época costaban 3.000 sucres, yo las vendía en 5.000, ¿ya? Y tenía ya esos 2.000 y seguí recapitalizando. Entonces, no, como emprendedores no podemos decir que si es que no tenemos un almacén, un lugar que esté con vitrinas, que esté con estanterías, no vamos a poder comercializarlo. Podemos hacer. Es solamente las ganas y tomar la decisión. Yo recuerdo viajaba, y discúlpenme que hable como yo, porque son experiencias propias que se tienen. Viajaba, estaba ya 6 de la mañana, compraba 40, 50 blusas, y ya me quedaba una gran cantidad de dinero de utilidad. Ahora los bancos le piden a los jóvenes que tienen que tener un historial crediticio, la garantía, y eso también tenemos que ir cambiando porque tenemos que hacer unas alianzas estratégicas con Ban Ecuador, con con el gas municipal, para poder empezar a dar un capital semilla a estos jóvenes. Yo dejé en tratamiento una ordenanza de apoyo e incentivo al trabajo juvenil. Esperemos que camine esta ordenanza para poder ser las instituciones el apoyo, no la traba. Cuando recién se ingresó como vicealcalde, tuve reuniones con el SRI en el que decía, ¿por qué cuando un negocio recién inicia, enseguida le cae el municipio con la patente, enseguida le cae el SRI para pedirle la documentación, y si es que está pagando, si es que ya tiene el facturero, y todo, cuando las cosas no son así? Yo presenté también en el mes de agosto del 2019 una ordenanza en la que haya un tiempo de espera. Yo en esta ordenanza solicitaba 2 años de un tiempo de gracia para los nuevos emprendimientos, porque cuando se empieza un emprendimiento se pone hasta el último centavo que se tiene para que el local esté bonito o para poder tener adecuadamente los productos. Pero si enseguida uno le cae el SRI, le cae el municipio a pedirle los permisos correspondientes, no hay dinero para eso, porque son aproximadamente 200, 300 dólares los que hay que pagar en impuestos y no se tiene. Entonces sí debemos darles un tiempo de gracia para que tengan la facilidad de poder iniciar y no ser el obstáculo. Tenemos que apoyarlo de esa manera y no solamente a los pequeños emprendimientos, sino a todos los que vengan a emprender aquí en Riobamba, pequeñas, medianas o grandes empresas que vengan a hacer capital aquí, que vengan a trabajar aquí, que vengan a dar trabajo a los riobambeños. Como yo les decía anteriormente, con la construcción, mire, se mueve el comercio formal, informal, se mueve el transporte, se mueve todo. Pero si aquí estamos deteniendo y como institución, como gas municipal, no damos las facilidades a los diferentes inversores, pues ¿cuándo vamos a surgir como ciudad? Entonces, es esa la manera que tenemos que hacer y definitivamente lo vamos a hacer, es no ir a sellarle un negocio, sino ir a decirle, mire, tiene tanto tiempo para que usted pueda reglamentar, porque definitivamente se tiene que cumplir, se tiene que tener los permisos, pero daremos desde ese tiempo necesario. En lo que corresponde a el cuidado del ambiente, en especial a los desechos sólidos que vemos lamentablemente que nuestra ciudad está sucia por donde vamos. Vemos que están los recolectores, estos tachos grandes, estos contenedores están llenos y está rebosando y está la basura por todo lado. Es porque
no ha habido una buena adquisición de los equipos, de los carros, de las barredoras, para que se pueda tener unos equipos de calidad. Hemos hecho una fiscalización de eso y vemos que se adquirieron carros de carga lateral prácticamente desechables porque no hay repuestos. Pero ¿Y si necesitaban? Doctora, hay que tener en cuenta también que estos tachos no fueron establecidos en lugares estratégicos. Porque si bien es cierto, pueden haberlos adquirido. Y la gente obviamente no tiene esa cultura como tienen en otros países. Y obviamente hay que seguir ese mismo ejemplo que otros países. Porque desde ahí creo que nosotros nos basamos. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo. Y obviamente como Riobamba, creo que todos tenemos ese objetivo, que Riobamba crezca, que Riobamba sea conocido, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Donde la gente vea, venga y diga, no, yo quiero visitar Riobamba. ¿Pero por qué? Porque tiene una cultura limpia, porque obviamente hay turismo. Y eso creo que es parte fundamental también, ¿no? Así es. Miren, cuando nosotros nos hacemos una proyección de qué es lo que queremos, tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Los tachos o estos recolectores están ubicados en diferentes sectores, estos contenedores, pero no existen los carros de carga lateral que vengan a limpiar eso y a dejarlo nuevamente vacío. No hay. Entonces, por eso usted que ve que están 2, 3 días de esa basura. Porque usted ha palpitado en carne Exactamente. propia lo que nos manifiesta. Así ¿verdad? es. Y como usted lo dice claramente y tiene toda la razón, es una cultura que debemos irla desarrollando y es una responsabilidad de todos nosotros. Si es que no trabajamos de manera unida, mancomunada, las instituciones públicas con la ciudadanía, no vamos a caminar. Riobamba definitivamente necesita que nuevamente nos empoderemos de nuestra ciudad, que yo siempre lo digo, Riobamba es nuestra casa grande y a nuestra casa la cuidamos, a nuestra casa la respetamos y a nuestra casa la valoramos. En base a eso tenemos que trabajar en conjunto. La participación ciudadana es importante porque cuando usted va a su casa y su mamá le dice, mira, esta casa está linda, la compramos, tú quieres pintar tu cuarto, ¿qué color quieres pintar? Y usted lo hace, usted lo cuida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Hay mucho que hacer aquí, definitivamente. Hay que trabajar en la cultura. Tenemos dentro del plan de trabajo un gran proyecto para poder desarrollar la cultura aquí en Riobamba. Antes de ir con la cultura, bueno, vamos a terminar. Sí, tenemos que permitirle también a Carlita que no, ella solamente represente. culmino con el tema del ambiental. Tenemos que trabajar mucho en la recolección de los desechos sólidos. Tenemos que buscar empresas para concesionar esto, porque es un gasto grande y vemos que los residuos sólidos son recursos, son muchos recursos. Entonces, eso se tiene que concesionar para que un porcentaje entre al gas municipal y el otro porcentaje pues a la empresa que se vaya a concesionar y de esta manera pues no haya mayor gasto y la ciudad se mantenga limpia. Carlita. Qué chévere. Por favor. Qué chévere escucharle, doctora Rocío, y escucharle hablar sobre un objetivo, ¿no? Hablar de una Riobamba con desarrollo sostenible. Y qué chévere encaminar este plan de trabajo al PDIOT, ¿sí? El plan de ordenamiento el plan de desarrollo y ordenamiento territorial que fue aprobado en 2020 y que a este se ha implementado el PUCS, los planes de uso y gestión de suelo. Hablábamos de construir, revisamos que en su plan de trabajo usted menciona construir mercados, menciona construir un edificio para la administración pública con el objetivo, ¿no?, de tenerle cerca a la administración al ciudadano. Qué chévere tener en mente este plan. Ahora, ¿cómo usted va a desarrollar esto? Sabemos que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial ya está aprobado y lo que nosotros tenemos que es trabajar en la implementación de este plan de uso y gestión de suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde vamos a construir estos mercados? Sabemos que el PDIOT tiene ya mapeado todo. Entonces nos dice, ¿no? La necesidad aquí es que se construya un mercado. La necesidad acá es de que se construya un subcentro de salud. En base a eso, ¿cómo voy yo a encaminar mi plan de trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a construir una ciudad bonita? ¿Cómo yo voy a estructurar infraestructura para el sector turístico que tanta falta nos hace? Y aparte de esto, ¿cómo yo voy a llamar a un turista si tengo todavía una ciudad insegura?
¿Cómo lo va a encaminar? ¿Cómo va a ser su plan de trabajo? ¿Cómo va usted a desarrollar este plan de desarrollo y ordenamiento territorial? ¿Cómo va a implementar este plan de uso y gestión de suelo? ¿Dónde va a construir estos mercados? ¿Dónde va a construir este edificio de administración pública? Gracias. Ahora, para que vea que los jóvenes están en todas, vea, Qué bueno. en toditas. Sabe que me da mucha alegría saber que han revisado mi plan de trabajo, Sí. que lo conocen y que ven que es un plan de trabajo hecho con mucha responsabilidad. He visto planes de trabajos de 4 o 5 hojas, a lo mejor ustedes también deben haberlo revisado. Pero bueno, tenemos un presupuesto en el que vemos que no se han ejecutado más que el 30, 40, 50%. ¿Podemos socializar cuál es el presupuesto que nosotros tenemos como ciudad, como cantón, para poder realizar nuestro plan de trabajo, para poder construir todos estos mercados, este edificio de administración pública? Mire, este momento hay un presupuesto de aproximadamente 118 millones de dólares, ¿no? Los recursos que da el Estado a Riobamba son aproximadamente 28 millones 800 mil dólares. Y tenemos de los tributos también. Y tenemos también de créditos. Esto suma aproximadamente 118 millones de dólares. Los primeros 3 meses se va a trabajar en lo que es la seguridad, definitivamente. Hemos visitado varios sectores, hemos ido al ECU 911 para que nos den un informe de cuáles son los puntos rojos aquí en Riobamba y esperemos que no le pude encontrar al señor director para ahí entregar el oficio, esperemos el día de mañana lo encuentre y pueda yo hablar con él y me diga cuántos puntos rojos hay aquí en Riobamba, que si me dice que son 300, 500 puntos rojos, pues se va a adquirir 300 o 500 cámaras que tienen que estar enlazadas con el ECU 911 para el tema de seguridad y eso se tiene que hacer de forma Rocío, inmediata. En esta cuestión, en cuestión a la seguridad, si bien es cierto, no es competencia directa del GAD, en verdad. Pero ¿por qué no empezar por sociabilizar? Obviamente, usted menciona que quiere hacer un trabajo mancomunado con el ECU, para que obviamente se focalice en los puntos que existe mayor inseguridad. ¿Y por qué no ir ahí con un proyecto en el cual se sociabilice? Porque ahí es donde la gente es más vulnerable. Y creo que desde ahí empieza la delincuencia. Justamente el ECU 911 tiene identificado ya los puntos rojos. Entonces, con esa parte que esté identificado, pues nosotros adquirir las cámaras de forma inmediata para poder instalarles, que estén vinculadas al ECU 911, porque tenemos que trabajar de manera mancomunada, tenemos que juntos proteger a nuestra ciudad, proteger a nuestros ciudadanos. Usted me habla de los mercados. Tenemos varios espacios que están declarados como áreas verdes o como espacios públicos, que usted sabe, doctor, que se lo puede declarar como privados y se puede construir. Se tiene que hacer esos cambios. El Código Orgánico Administrativo nos da la facultad como para poder eso y poder construir. No es que vayamos a hacer un mercado gigante como se quería hacer el mercado norte, en el que se utilizó más de $200,000 en la consultoría, en un espacio donde no hay ni siquiera vías, donde que solamente la construcción de la avenida Teniente Hugo Ortiz iba a costar como 7 millones, más 3 millones la construcción del mercado, 10 millones que no tenemos las posibilidades, pero sí podemos ubicar un mercado que sea pequeño, pero que se optimice todos los espacios, que nos cueste 1,5 millones y que ya exista ahí vías, que exista agua potable, que exista alcantarillado. Tenemos muchos terrenos dentro del gas municipal que pueden ser utilizados justamente para una construcción inmediata de un mercado norte que es muy importante. Tenemos el espacio de Lourdes Macají, donde tenemos 7.2 hectáreas, en donde se va a construir un mercado artesanal que es importantísimo. Se quiere construir un gran espacio para eventos, para convenciones, que Riobamba es el centro del país y que se hagan aquí las convenciones a nivel nacional. Se quiere construir también los espacios para los jóvenes, donde se les pueda dar internet de primera calidad y puedan tener ahí los coworking. Si no tienen para pagar la renta de una oficina, vayan allá, donde el gas municipal les dé internet y donde puedan ir con su computadora y trabajar. Hay muchas personas que trabajan desde aquí
en otros países, en otras ciudades. Con la tecnología todo se puede hacer. Pero si bien es cierto, también hay que tomar en cuenta que existe ya un presupuesto de obviamente de la administración actual, que está en el 2022 hasta el Que 2020. está aprobada hasta el Así es. 2023. Entonces creo que nosotros como jóvenes pensamos es que primero se tiene que ejecutar lo que ya está planificado. exactamente, ejecutar lo que ya está planificado para que de ahí empiece su plan de trabajo. Nosotros pensamos desde esa perspectiva. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje que se ha ejecutado del presupuesto del 2022? Creo que realmente se va basando en los diferentes planes. El 30% se ha ejecutado. El 30%. Y usted lo ha visto en tenemos carne propia. un 70% que no está ejecutado. Un presupuesto que, ¿qué es lo que pasa? Es la ineficiencia, ¿verdad? Nosotros vamos a ser eficientes. Y todo el presupuesto que en su mayor parte lo vamos a ejecutar con los proyectos que están y con los que nosotros vamos a completar. Porque si es que existe una buena proyección, no es que todo va a estar mal. No está todo mal. Algo, un pequeño porcentaje está bien. Y dentro de eso, pues lo vamos a encaminar de mejor manera. ¿Cómo? Haciendo unos proyectos que sean sustentables y sostenibles, que es lo que tenemos que trabajar. Doctora Rocío, qué chévere hablar de proyectos y también tenemos conocimiento de que está aprobado hasta el 2023 el presupuesto y que se tiene que ejecutar hasta que se termine el año fiscal. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Piensa dejar de lado lo que se ha hecho en esta administración en la que usted ha formado parte? Ha sido vicealcaldesa y de igual manera ha presidido muchas comisiones. ¿Piensa dejar de lado todo lo planificado, todo lo que se ha ejecutado y no terminarlo? ¿O piensa usted reforzar este trabajo que se ha venido haciendo desde el 2019 al 2023? Y también quiero enfocarme me pareció súper interesante la idea que usted tiene de que Riobamba tenga sus 24 horas de agua potable. Decía ahí Riobamba con agua potable el 24/7. Estamos hablando de un proyecto que es de suma importancia, de una necesidad básica, un derecho vital para el ciudadano. Existe ya un proyecto. Usted ha tenido la oportunidad de no solo como vicealcaldesa participar de estos proyectos, sino presidiendo la Comisión de Obras Públicas, presidiendo la Comisión de Fiscalización para este tema de ejecución de proyectos de obras que son de suma importancia para nosotros como ciudadanos, para nuestras parroquias rurales, para los sectores que no tienen agua las 24 horas y que todavía usan pozos sépticos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su tarea? ¿Qué piensa hacer en esta administración si usted ya tuvo la oportunidad de participar de ella? No se ha ejecutado, hablamos de un 30% de ejecución. ¿Qué piensa hacer si usted es elegida en este febrero por la ciudad de Riobamba? Miren, primeramente no he sido parte de la administración, he sido concejal, he sido parte del cuerpo edilicio y he estado fiscalizando lo que se ha hecho dentro del gas municipal. Y definitivamente se tiene que culminar con los proyectos que están encaminados. Eso es sí o sí. No se puede dejar a medias. Más bien se tiene que impulsar para que esto se desarrolle de la manera más rápida posible. Tenemos un proyecto Maguazo que desde hace 4 años no se ha entregado, no se ha culminado. Pues tenemos que culminar con esa obra. Se tiene que terminar porque son 30 millones que están bajo la tierra. 30 millones que ya los ecuatorianos, los riobambeños estamos cancelando. Y eso no se puede dejar a medias. Eso se tiene que terminar. Se tiene que solicitar, sí, informes técnicos, informes jurídicos, informes financieros para poder saber cómo está el proyecto y culminarlo. Tenemos un crédito aprobado por el Banco del Estado, por el Banco de Desarrollo, de 34.5 millones de dólares, que es para la construcción de los colectores que tanta falta nos hacen, de las plantas de tratamiento para los barrios nororientales, para el sector del bosque Tubasec. Tenemos que el emisario Chambo, el interceptor Chibunga, que se tiene que trabajar eso de forma inmediata. Eso hemos tenido reuniones con técnicos que conocen del tema, el que nos están encaminando para poder
de forma inmediata entrar a hacer ese proyecto que se ejecute. El río Chibunga es el más contaminado del país. Tenemos que descontaminar ese río Chibunga porque tenemos un gran proyecto para este sector. Tenemos que trabajar en los colectores y en el alcantarillado para los diferentes sectores. En gran parte de la ciudad no existe alcantarillado. Mientras en otras ciudades vecinas están pensando en obras gigantescas, nosotros recién estamos pensando en tener agua potable las 24 horas del día y en tener alcantarillado. Es una barbaridad, eso es un retroceso total que hemos tenido en la ciudad, pero tenemos que caminar de la mano. Agua potable, alcantarillado, productividad, medio ambiente, cultura, deporte, recreación. Tenemos que trabajar en todos los ejes, en todos los ámbitos, porque son importantísimos para un desarrollo de la ciudad. No porque estamos trabajando en una cosa nos vamos a descuidar de otra, no. Y creemos que la cultura es importantísimo para el desarrollo de una ciudad. Vamos en este momento, ya que hemos avanzado casi 50 minutos del programa, a tener dos preguntas finales. Sí, le voy a invitar primero a Dani que nos presente la pregunta. Esta pregunta, doctora, vamos a tener 5 minutos y al final Carlita va a darnos la última pregunta. ¿Sí? Dani, por favor. Muchas gracias, doctor. Si bien es cierto, usted menciona que va a trabajar en los 7 ejes que tiene su plan de trabajo. Así ¿sí? es. Y obviamente, en cuestión a lo que estábamos dialogando anteriormente, hay que tener en cuenta que se debe realizar un estudio de urbanismo en todo Riobamba. Más que todo para que exista una estética, obviamente bonita, limpia, en todo Riobamba, que no se ha visto en estos últimos 8 años de gestión por el actual alcalde. Si bien es cierto, se han realizado trabajos que a veces parece que no tienen tanto sentido, que no ayudan a fortalecer y a que crezca Riobamba, que crezca como ciudad. Hay que tener en cuenta que es la ciudad de las primicias. Y creo que en los 25 años que tengo yo, no hemos podido surgir. ¿En qué sentido? Surgir a tener nuevos proyectos que ayuden a dinamizar, a que existan diferentes alternativas, tanto como para empleo, vialidad, movilidad, para toda la ciudadanía, no solo para nosotros los jóvenes, porque obviamente nosotros somos el futuro, sí, pero todo viene encaminado poco a poco. Como por ejemplo, hace unos meses pusieron la famosa ciclovía. Creo que yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Más que todo es porque no está establecido en lugares estratégicos. Se ha visto que según la alcaldía quiere quitar ese flujo vehicular que existe en el centro de la ciudad, pero no es así. Ahora existe más flujo vehicular. Y obviamente, ¿qué trae consigo? Que existan más accidentes. De igual manera, las plantas en las cuadras. Creo que existe ese proyecto. No digo que está mal, ¿no? Pero ¿por qué no ejecutar un proyecto que sea en un espacio amplio? Que pueda ayudar a que la familia venga, se una, vaya, se divierta y un infinidad de cosas más. De igual manera, la señalización en las calles. Si bien es cierto, está bien que el GAT, obviamente, tenga un proyecto para que Riobamba sea bien señalizado. Pero también hay que tener en cuenta que no existe esa gestión necesaria, esa gestión primordial para que el GAT pueda gestionar este tipo. Entonces, mi pregunta vendría así. ¿Piensa que estos proyectos ayudan a fomentar a que crezca Riobamba? Mire, tenemos que planificar la ciudad. Lo dije desde el inicio, tenemos que proyectarnos a qué es lo que queremos de ciudad. No podemos hacer obras que sean parches y que en vez de dar una solución den un problema. Estamos hablando de ciudades que tienen que ser libre de barreras arquitectónicas y estamos poniendo barreras arquitectónicas. Está bonito poner los árboles, pero en las grandes avenidas, en las avenidas amplias que se tienen que proyectar, ¿verdad? Tenemos las avenidas Expresa 1, Expresa 2, la avenida Ecuador, que no se han dado los ejes viales y estas cada vez se están achicando más. Tenían aproximadamente unas 30 metros de ancho, otras 24 metros de ancho y están quedando hasta 12 metros de ancho, porque no existe una planificación de ciudad. Eso es un punto importantísimo que tenemos que trabajar. En las calles o en las aceras, que son de la calle Veloz, que son estrechas, se han puesto árboles. Cuando
la normativa dice que tenemos que tener ciudades libres de barreras, en la que tenemos que pensar en todos. No podemos construir ciudades únicamente pensando en nosotros. Tenemos que pensar en las personas con discapacidad, tenemos que pensar en los ancianos, tenemos que pensar en los niños. Y no es que por hacer algo lo hagamos mal. Unas ciclovías que definitivamente, en vez de dar espacio para que los jóvenes o las personas que hacen ciclismo puedan tener una vía rápida donde puedan hacer deporte, donde puedan transitar de esta manera, pues más bien tienen dificultades y existen los accidentes de tránsito, como usted lo dice. Entonces, esa no es la manera. Tenemos que tener una mejor movilidad y para eso tenemos que descongestionar la ciudad. Tenemos que pensar ya en otros lugares, como yo le dije, la plataforma que podemos hacerle en la parte de Lourdes Macají. Tenemos que, nuestra ciudad es plana, tenemos mucho espacio, pero si no tenemos una ciudad planificada, si no cumplimos dentro del GAT municipal mismo con lo que está planificado, pues no podemos pedir nada a los ciudadanos. Mire, este rato hay muchas quejas de que el Argentinos se ha hecho la ciclovía y se está disminuyendo el espacio para el tránsito de los automotores. Se puso en la calle Veloz, en la calle Orozco, ciclovía, cuando vemos que esa no es la decisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener ya una planificación y un proyecto de ciudad, pero no pensando en el momento, sino pensando por lo menos en el 2050, hacia dónde queremos planificar. Entonces, tiene que existir definitivamente esta planificación. Queremos arborizar la ciudad, perfecto, pero tenemos que buscar los espacios adecuados. Tenemos que hacer un cordón verde que circule toda la ciudad. Tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que hacer rutas para ciclismo que vaya hasta las parroquias rurales, que recorran todos esos sectores. Tenemos que hacerlo en forma planificada. Pero no podemos hacerlo de la noche a la mañana, que hoy se nos ocurre poner una señalética horizontal o vertical en una avenida y luego ver que no ha funcionado y llevar a otra calle. Ahí está la señalética esta vertical que estuvo en la avenida Gonzalo Dávalos, ahora está en la avenida Madrid. Entonces, esa no es la forma de ir haciendo experimentos de ciudad. Pues si ahora lo pongo acá, mañana ya. No, esa no es la manera. Nosotros creemos que lo importante es la organización y se tiene que empezar desde el mismo GAT municipal. El mismo GAT municipal tiene que ser organizado, se tiene que trabajar de manera adecuada, se tiene que tener una planificación y se tiene que tener procesos claros. Si no existen los procesos claros, como vemos que no hay, porque al uno se le ocurre una cosa y al otro se le ocurre otra cosa, entonces jamás vamos a tener una ruta o un camino por donde ir. Definitivamente se va a empezar por organizar el GAT municipal, por planificar una ciudad. Lo tenemos hecho ya, esto en papeles, pero queremos ponerlo en la práctica. Queremos ejecutar para que haya un desarrollo. Una ciudad improvisada, un gobierno improvisado. Doctora, vamos a darle la posibilidad a Carlita y esta va a ser la última pregunta, ¿sí? Sí, hablamos de una Riobamba inclusiva y qué bonito sería tener una Riobamba inclusiva. Vemos que en su plan de trabajo al 2027 usted propone reducir un déficit del 15% del déficit de vivienda. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba tiene competencia? ¿Cuál es la competencia aquí? ¿Cuál es mi plan de acción para cumplir esto? Mire, al hacer ya en los diferentes sectores los colectores, tenemos espacio para poder tener una empresa de vivienda popular aquí en Riobamba, que el municipio lo puede hacerlo. Tiene que ser una empresa pública en la que se pueda trabajar en eso. Yo hablaba anteriormente y decía, el GAT municipal tiene que entregar los terrenos y tiene que haber inversores. Y tiene ¿Bajo qué figura legal entregaríamos esos terrenos a los ciudadanos? Mire, no sería a los ciudadanos, sino ¿No? sería a las empresas constructoras y que el ciudadano cancele tanto de la construcción de la casa como del valor del terreno, pero en cómodas cuotas, que no tenga que pagar 300 o 200 o 100 de renta, sino de su casa propia.
Y en ese caso nosotros tenemos aquí, como lo dije al doctor, y él conoce claramente, que existen muchos terrenos aquí en Riobamba, terrenos baldíos, en los que se puede empezar con la construcción en forma vertical para poder ocupar esos espacios. Al hablar y de poder terrenos tener baldíos, esos nos lugares en referimos donde se pueda construir. a bienes mostrencos. Así ¿A es. qué nos referimos? ¿A qué Mire, tipo de lotes nos mire, referimos? existen terrenos mostrencos aquí en Riobamba, muchísimos, como 3.000 lotes, según el listado que me dieron. Existen espacios que de pronto, por la normativa, si es que un terreno tiene, qué sé yo, 5.000 metros, tienen que dejar el espacio para áreas verdes. Pero ¿qué pasa? Que son un terreno de 300 metros acá, otro terreno de 500 metros acá, otro de 2.000 metros acá. Esos terrenos tenemos que ocuparlos. Esos terrenos tenemos que ahí hacer una construcciones en forma vertical, departamentos de 100 metros por lo menos, para poder empezar a dar una solución a la vivienda que necesita aquí en ¿Con qué Riobamba. presupuesto, doctora Rocío Pumaguay? ¿Habría convenios interinstitucionales? Exactamente. ¿Cuál sería su plan ahí? ¿Qué Mire, presupuesto ahí estaría se tendría financiando que, este ahí proyecto? se tiene que trabajar con estas alianzas estratégicas. El gas municipal pone el municipio, el gas municipal pone el terreno y las empresas constructoras hacen la construcción de las viviendas. ¿Bajo qué figura legal entregamos estos terrenos a Las estas alianzas empresas? estratégicas que se tienen que hacer definitivamente. Bien, doctora, Sí. queremos agradecerle. El tiempo lamentablemente nos ha terminado, pero lo que trata de hacer este programa es precisamente establecer un encuentro con los jóvenes, y en medio de ese encuentro con los jóvenes, son los jóvenes los protagonistas y son los jóvenes los que están buscando su destino político, y de ahí el nombre mismo de este programa, El Destino Político con el Encuentro con la Juventud. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, también a Dani y a Carlita por haber participado en esta Gracias a programación, y desde luego al Diario Los Andes y a la universidad también, la Universidad de los Andes. Ha estado con ustedes Byron Almeida y ha sido un gusto compartir. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, los jóvenes, con todas esas inquietudes que tienen para nosotros poder seguir desarrollando todo lo que queremos hacer por Riobamba. Y esa inquietud en los jóvenes es lo que nos da el ánimo para seguir caminando. Muchas gracias. Buenas noches.